Ocurrió en Texas, también en Buffalo, pero como sabemos no es la primera vez, ni lamentablemente serán las últimas. Escuelas, supermercados y otros lugares de gran circulación de gente. ¿Por qué hay tantos hechos como estos en el país? ¿Cuáles fueron las peores masacres? ¿Por qué pasa con tanta frecuencia en Estados Unidos y no en otros lugares? 15 de mayo de 2022 en Buffalo, New York, un joven supremacista blanco asesinó a 10 personas en un supermercado. Mientras disparaba, transmitía todo por sus redes sociales. Sus crímenes fueron calificados por las autoridades como un hecho de violencia por extremismo racial. Pero ¿es casual que haya pasado esto? La respuesta no te va a sorprender. Por lo que investigan, se había publicado un manifiesto en internet. El lugar del atentado se encuentra en un vecindario predominante de raza negra y ante esto las autoridades tratan de averiguar si el tiroteo tuvo un motivo racial. La historia de masacres por odio en Estados Unidos empieza hace mucho tiempo, hace casi un siglo. En 1927, un hombre llamado Andrew Cohoe hizo explotar una bomba en una escuela de Michigan con un saldo de 45 muertos, la mayoría estudiantes de primero a sexto grado. Empezó ahí esta maldita costumbre de matar. A total of 43 people lost their lives in the Bath School explosion. 38 were children, ages 8 to 14. Who were buried alive when the roof collapsed on them. Seguramente la masacre que más se recuerda sea la de la escuela secundaria de Columbine, ocurrida en 1999. Dos alumnos, Eric Harris y Dylan Klebold, estuvieron casi una hora disparando y mataron a 12 estudiantes y un profesor. Después se suicidaron. Este hecho es considerado un hito. De hecho, existe el llamado efecto Columbine porque en los años posteriores los ataques en escuelas aumentaron de forma brutal. Uno de los alumnos llegó a verme y me dijo: hay unas personas armadas en la escuela y Rachel está muerta en las escaleras. Ahora, ¿por qué este tipo de matanzas es tan común en Estados Unidos? Te doy algunos datos que seguramente puedan dar alguna respuesta. Aunque es difícil calcular cuántas armas de fuego hay en manos privadas en Estados Unidos, el proyecto de investigación Small Arms Survey estima que hacia 2018 había unos 390 millones de armas en circulación. No me equivoqué. 390 millones de armas. Estamos todos crazy, ¿no? Te cuento detalles sobre otras masacres. El 21 de marzo de 2005, en la escuela secundaria Red Lake de Minnesota, un estudiante de 16 años asesinó a 5 compañeros, un guardia de seguridad y un profesor, y después se suicidó. En 2006, 2007, en 2008, Pensilvania, Virginia, Illinois y California tuvieron sus propios ataques en escuelas, todos con varios muertos. 32 personas, entre estudiantes y maestros, perdieron la vida y cerca de 20 fueron heridos cuando Sung Hui Cho, un estudiante de Virginia Tech, lanzó un ataque en masa con armas de fuego, el peor de su tipo en la historia moderna. Una de las masacres más recordadas es la que ocurrió el 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, en el estado de Connecticut. Un joven de 20 años, fanático de las armas, mató a 20 alumnos, 6 empleados y a su propia madre. Como en la mayoría de los casos, el atacante se suicidó. La investigación señala que tras el tiroteo, la policía allanó la casa de Lanza, donde encontró un arsenal de armas, 100 de municiones, un uniforme militar y certificados de la Asociación Nacional del Rifle. La lista de matanzas es impresionante y no solo en escuelas. En agosto de 2019, un hombre mató a 22 personas en una tienda del Paso, en Texas, y luego declaró que lo había hecho como respuesta a la invasión hispana en Texas. En marzo de 2021, 8 personas fueron asesinadas a tiros en ataques a varios salones de spa en Atlanta. Un mes después, un hombre mató a tiros a 8 personas en una oficina de la compañía naviera de Indiana, y la lista es interminable. El exalumno que cometió la matanza, un joven triste y roto según su abogada, enfrenta a la jueza que lo acusa formalmente de 17 crímenes premeditados. Sol nunca vio al tirador, pero recuerda el momento en que se desató la alarma generalizada. Sucedió como a las 2:20, 2:25 que escuchamos un ruido raro por la radio de la escuela y se escuchaba como así, como que si estaba sonando la alarma de bomberos. La pregunta que surge ante tantas matanzas es: ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Alguien intentó alguna vez frenar esta locura? ¿Qué hizo Estados Unidos en estas décadas? Cuando intentamos aproximarnos a por qué ocurren estas masacres en Estados Unidos, el primer elemento que aparece es claramente el fácil acceso a las armas de fuego e incluso el tipo de material al que se tiene acceso. Pero evidentemente no podemos limitarnos
a estos dos aspectos para explicar el fenómeno, sino que también tenemos que evaluar aspectos de índole cultural, histórico, en una sociedad que valora el uso de la fuerza para resolver conflictos particulares, y está el ejemplo que le dan las propias autoridades donde hacen un uso unilateral de la fuerza, por ejemplo, invadiendo otros países o ejecutando supuestos terroristas en territorio extranjero. Fíjate a qué niveles de locura llega este tema, que hay sectores de Estados Unidos que proponen tener menos armas, limitar la aportación. No, error, proponen que haya más armas. En su momento Donald Trump, mientras era presidente, propuso dar armas a los docentes para que se defendieran de los ataques. En el estado de Ohio parece que lo escucharon. El gobernador anunció que promulgará la ley que permite que los maestros estén armados en las escuelas una vez que hayan completado una capacitación, un curso de 24 horas. Hace semanas el senador republicano Ted Cruz dio esta insólita solución posible al problema. We talked about what we need to do to harden schools, including not having unlocked back doors, including not having unlocked doors to classroom, having one door that goes in and out of the school, having armed police officers at that one door. Te doy algunas cifras más. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, casi 53 personas mueren por día en ese país por uso de armas de fuego. Por otro lado, según el FBI, hubo 345 incidentes de tiradores activos en Estados Unidos entre 2000 y 2020. El saldo fue de más de 1.000 muertos y casi 2.000 heridos. Annabel, de 10 años, era una de las estudiantes que asistió a clases en la escuela primaria de Robb cuando Salvador Ramos, de 18 años, irrumpió en el establecimiento con una pistola y un rifle de asalto con la intención de disparar a quien se cruzase en su camino. Odio racial, armas para todo el mundo y sectores políticos que fomentan que la población esté cada vez más armada. Un combo letal que hace que desde hace décadas los tiroteos masivos y las masacres sean comunes en distintas ciudades de Estados Unidos.